¿Cómo construir $1.000.000? Hay dos maneras. O le metes mucho esfuerzo o le metes mucho tiempo. Y es que hay personas que no son talentosas para los emprendimientos, para la vida empresarial, sino que simplemente es talentosa para disciplinar sus gastos y disciplinar sus ahorros. No todos tenemos los grandes talentos de tantas personas que vemos nosotros que generan muchos millones de dólares, pero yo creo que la gran mayoría de los que siguen ese canal tienen la habilidad por lo menos de disciplinar sus finanzas personales y generar una capacidad de ahorro tal que en relativamente poco tiempo tengan $1.000.000. Así que en este video voy a demostrarte cómo se puede hacer y voy a darte una guía práctica de cómo lograrlo. Dicho sea de paso, el documento de trabajo voy a dejártelo en la descripción. Es un documento que hemos venido utilizando en videos previos, así que espero que ya lo tengas descargado y si no lo tienes descargado, descárgalo de una vez y vámonos manos a la obra. Voy a suponer un ingreso mensual, un salario mensual de $1.300. Si tú estás en otro país y tu salario es un poco más, entonces juega con el documento y aumenta el valor. Para $1.300 vamos a suponer un ahorro del 20%, o sea, $260 mensuales. Si vamos a usar una regla de las finanzas personales que es el 50, 30, 20. 50% de tu presupuesto tiene que estar puesto en cosas que necesitas en tus finanzas personales. El otro 30% son los gastos, las salidas, las compras en Amazon, no sé, las fiestas, regalos, etcétera. Y el otro 20% tienes que estar pensando en hacer ahorro. No solamente ahorro, porque el ahorro no te hace rico, lo que te hace rico es la inversión. Listo, entonces vamos a suponer $260 de ahorro mensual. Vamos a suponer que anualmente vas a aumentar tu ahorro un 5% y te vas a esforzar solo por aumentar tu ahorro anualmente en un 5%. Bien, vamos a suponer una renta anual del 10%. ¿De dónde sale esta renta? Pues es la renta promedio que tiene el mercado de valores. El Nasdaq renta entre un 9 y un 10% anual. Pero vamos a suponer también que compras acciones del Nasdaq que pagan dividendo. Dicho sea de paso, voy a dejarte un video aquí arriba en donde te voy a hablar sobre dividendos, te voy a mostrar mi cartera de dividendos, cuánto gano yo en dividendos y cómo lo vamos a hacer. Así que no olvides al final del video ver el complemento que te estoy dejando en la parte de arriba. Así las cosas, en el año 0 vamos a empezar con $3.120, que serían los 260 por 12 meses. ¿Listo? Ya para el año quinto, yo te pido que revises tu tabla, no voy a explicarte reglón por reglón. Para el año quinto vamos a tener $32.000 entre $21.000 que has salido de tu bolsillo durante 5 años, más el rendimiento, vas a tener un total de $32.000. Para el año décimo va a salir de tu bolsillo $44.000 y tendrías $98.000. En este punto, yo te puedo decir que con $98.000 ahorrado puedes tener cubierto al menos la mitad de tus gastos personales de por vida. En un siguiente video podemos hablar de eso. Para el año 15 vas a tener el número mágico de $240.000. Y en un siguiente video vamos a hablar de qué sucede cuando tienes $240.000 en el bolsillo. Y por último, para el año 25 habrás llegado a la meta de $1.200.000. 25 años parece mucho tiempo, puede que sí, pero vas a ver que en la serie de estos videos yo voy a explicarte cuál es el verdadero sentido de ahorrar $1.000.000. Ahora tú me dirás, hey Rubén, ¿de dónde saco yo esas acciones que pagan dividendo? Pues hay expertos que ya sabemos cuáles son esas acciones y las compartimos en una aplicación. La aplicación de Click to Invest te va a permitir, te van a llegar las notificaciones de las operaciones que el equipo de traders está tomando y vas a ver que muchas de esas acciones son investing. Y lo único que tienes que hacer es ahorrar en un broker americano, tu dinero va a estar respaldado por una licencia americana y lo único que haces es a través de esta plataforma tomar las operaciones de los expertos o copiar a los expertos a través de un simple clic. Le das clic aquí, enter, clic aquí, enter, clic aquí, enter, clic aquí, enter. Y si tú quieres 30 días de prueba gratis, en la descripción del video te vamos a dejar un bono de cómo se utiliza. Pero además quiero mostrarte en contexto cómo se ve ese ahorro y cómo se ve ese periodo de tiempo. Este es el esfuerzo que tú haces, estos son tus ahorros y mira cómo este pequeño esfuerzo genera este gran resultado. Imagina qué pasaría si tuvieras $1.200.000 o si sabes que dentro de 20 años vas a recibir $1.200.000. Y si eso te parece mucho tiempo, pues bien, en este video voy a mostrarte cómo acortar la curva para llegar a la libertad financiera.